vamos a avanzar sobre el- las distintas posibilidades de funcionamiento que hay a partir de un concepto, que ustedes lo van a leer en el texto del profesor O'Donnell, que es el concepto de calidad institucional. Y la calidad institucional está determinada a partir de pensar que los diseños institucionales, aunque fuesen parecidos en distintos lugares, su funcionamiento no es idéntico. Es decir, no podemos concentrar nuestro análisis solo en las reglas formales, porque eso nos impediría ver cómo funciona esa institución. Quiero significar que no estoy diciendo que está mal el estudio comparado de reglas, o de leyes o de sistemas educativos. Lo que estoy diciendo es que nunca termino de comprender cómo funciona ese sistema educativo si no puedo analizar su implementación. Razón por la cual la idea de sistema, que ya la conversamos, siempre es importante para nosotros. Lo que dice O'Donnell y va a trabajar sobre la idea de el funcionamiento de la calidad institucional de las democracias en América Latina a partir de una serie de consideraciones que para nosotros son muy importantes en términos de pensar el sistema educativo como una parte central de esa vida institucional. Y obviamente va a definir una serie de condiciones que los denomina los derechos formales, ¿no es cierto? Los derechos formales que son aquellos que permiten decir que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, que esas reglas son constitucionales y que existen derechos universales, derechos y obligaciones universales. Uno de ellos es la educación y es obligatoria para las familias y por lo tanto la cuestión central sería ver cómo esto, a pesar de que está prescripto en distintas situaciones estatales, funciona en el caso latinoamericano en las democracias de los últimos 40 años. Y por lo tanto, él tiene una mirada crítica alrededor del funcionamiento de esas reglas estatales, las reivindica, le parece importante, da importancia a la idea del cumplimiento a lo largo del tiempo, esta cuestión consuetudinaria de consolidación de la democracia, pero a pesar de eso hay problemas. En esto no solamente podrían leer a O'Donnell, podrían leer al profesor Adam Seworthy, inclusive podrían leer a otro profesor argentino, José Nun. Hay muchos autores que hacen referencia a estos problemas o estos inconvenientes que los formatos democráticos tienen para el caso latinoamericano. Entonces, aquí tenemos cinco que podrían ser aplicables como categoría a cualquier espacio institucional, ¿no? Es decir, el primero es que hay falencias en la ley, que las propias leyes tienen déficit en su funcionamiento, lo hablamos el otro día. El segundo es cómo se aplica la ley, si la ley produce discrecionalidades y hace diferencias entre las personas o miembros de la sociedad. El tercero, yo pondría mucho foco en esto, dice relación entre burocracias y ciudadanos, es decir, cómo las personas, de acuerdo a su condición social, cuando se vinculan con esa burocracia estatal, son tratados o son considerados. El autor considera que en distintas regiones de los países esto es muy diferente y que hay mucha discrecionalidad de estrato y dice relaciones personalistas, que son comprendidas por las personas y que entonces afectan la idea básica de ciudadanía. Pone foco en el acceso al poder judicial, el otro día lo estuvimos hablando, y también dice que existe en muchos territorios ilegalidad, ¿no? Es decir, directamente las acciones de esa estructura estatal y de esa burocracia funcionan sin ningún respeto a la normativa vigente. Eh, Acá aparece algo que me parece que quiero dialogar con ustedes, que es que esa calidad institucional define no solamente las relaciones entre las personas y el Estado, sino también define distintas condiciones en el territorio. No en todos lados las cosas funcionan de la misma manera. O'Donnell utiliza un término que es el de zonas marrones, es decir, él planifica la idea de que si yo
pudiera medir la calidad institucional, podría decir que esa calidad institucional en algunas zonas centrales de los países es alta y en otras está claramente deteriorada. Cuando considera que está deteriorada, la calificación que utiliza es la de zonas marrones. ¿Qué son las zonas marrones? Leo textual, dice que es que el imperio de la ley tiene una existencia solo intermitente y parcial si es que existe, ¿no? Es decir, pone en duda que en esos espacios territoriales las personas puedan resolver sus conflictos de manera institucional y por lo tanto la violencia o formatos paraestatales o la propia violencia o grupos mafiosos definen esa conflictividad social. Em, en ese sentido, lo que estaría sucediendo en esos casos es la supresión o la pérdida de capacidad de acción por parte de las personas o algo muy importante en términos de la relación entre la sociedad y el Estado, que sería la sociedad civil. Serían sociedades civiles deprimidas, digamos, con poca capacidad operativa de reclamo y lo que en el texto aparece como la capacidad de la accountability, ¿no? Esa idea de un control social sobre esa acción del Estado. Y esto, por supuesto, se ve claramente en las acciones estatales y esto se ve claramente en los sistemas educativos, donde hay mayores niveles de participación de la sociedad civil en términos de cambios o de reclamos o de actualizaciones, o inclusive de la propia dimensión de institución del funcionamiento de una institución educativa, o por supuesto esto genera, digamos, una distorsión en la cual las personas concurren allí, están claramente determinadas las relaciones de poder y nada se puede hacer al respecto. Esto generaría una enorme tensión, esto generaría una desafección de las personas de esas reglas estatales y por supuesto que esa desafección eh, con el paso del tiempo profundiza en una crisis en la institución que estudiaríamos, sería una institución educativa, pero fundamentalmente también en una crisis estatal, porque obviamente esa distorsión puede proponer situaciones de muchísima complejidad. La palabra que define este proceso está dada por la idea de la efectividad, ¿no? Es decir, cuán efectiva es la ley en el territorio, ¿no? En la medida en que eso se logra, el Estado funciona de manera ordenada y en la medida en que no, esa inefectividad es la madre de otros conflictos. También me gusta hacer referencia acá a algo que no tienen por qué leer, pero les puede interesar para más adelante, que es lo que el profesor Gibson define como la existencia de, profundizando esta idea de zonas marrones, autoritarismos subnacionales, ¿no? Es decir, que mientras en el Estado a nivel macro o a nivel nacional funcionan reglas estatales, en algunos territorios, por el tipo de clientelismo que hay, por el tipo de violencia que se aplica, por el rol que algunos grupos paraestatales desempeñan, bueno, allí hay, digamos, un Estado subnacional autoritario que marca a fuego la vida de las personas. Y por lo tanto, de alguna manera con esto vamos cerrando el enlace entre lo que vimos en la primera clase, Estado, estamos ya claramente dando indicaciones en función de sistemas educativos y por supuesto la conversación que vamos a tener en la clase del 24 sobre la gobernabilidad de los sistemas educativos. En el PDF tienen un punto 5 y ese punto 5 es para ustedes. Ahí tienen dos consignas que les proponen trabajar el resto de esta clase con la lectura de los materiales, con algunas preocupaciones, algunas cosas que sean de utilidad. El primero es una propuesta leo textual y hago la explicación, que es analizar el concepto de análisis institucional para comprender la importancia y el alcance de las instituciones. Desde ese lugar, analizar el rol y la incidencia de la institución escuela en términos históricos y en el contexto actual para el caso argentino. Es decir, lo del en términos históricos es porque ustedes lo conocen, porque lo estudiaron en su formación como docentes y por supuesto no lo quiero subestimar acá, pero como vamos a trabajar sobre una cuestión contemporánea, me interesa muchísimo que lo piensen en función de los nuevos desafíos y de lo que vamos a trabajar en la unidad 2
que son los desafíos de la sociedad postburocrática, es decir, cómo esa escuela formada, y por eso lo de términos históricos me parece importante, para un tipo de desempeño institucional debe o debería adaptarse a los nuevos desafíos contemporáneos. Y eso me parece que pone muchísimo en tensión a la escuela y pone muchísimo en tensión esa acción educativa en función de la nueva sociedad con la cual trabaja esa vieja institución. Y el segundo, si me permiten que haga una referencia explícita, dice, y trabajamos sobre el texto de O'Donnell, la idea de calidad institucional, según Guillermo O'Donnell, tiene estricta correlación con el cumplimiento efectivo de lo prescripto en las reglas institucionales. Entonces, acá les proponemos dos puntos. El primero, describir el tema de las falencias, interpretando situaciones contemporáneas de la sociedad argentina, es decir, cuáles son para ustedes esas falencias, si es que existen, por supuesto, podrían decir que no, pero desde ya, si sabemos que en nuestra sociedad hay conflictos, hay déficits, hay inconvenientes, ¿cuáles son para ustedes esos inconvenientes vinculados a el incumplimiento o la incapacidad o la inefectividad de la ley en el caso de la región donde ustedes van a trabajar el tema de la escuela? Seguramente es una región urbana de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires. Y el segundo punto es producir una vinculación entre los conceptos de calidad institucional y calidad educativa. Calidad institucional está explícito. Lo han trabajado, tienen esta lectura, podríamos aportar otras. Calidad educativa es una palabra, si leen la ley de educación, debe estar citada, qué sé yo, 15 veces o más. Y cualquier indicación sobre actualidad educativa, la palabra aparece de manera reiterada. Y la verdad es que sería interesante conversar qué es calidad educativa. Sería interesante que ustedes definan en base a algunos de los textos que están en el programa u otros que conocen qué es calidad educativa y cómo podrían vincular el concepto de calidad educativa con el concepto de calidad institucional, ¿no? La idea de que qué es una institución escuela, cómo debe funcionar, cómo debe cumplirse la normativa y cómo eso ayuda, colabora e incide en términos de lo que ustedes definan como calidad educativa. Serían las dos cosas desde las cuales nos interesa que puedan realizar la lectura e interpretación de los materiales. Bueno, espero que esta propuesta satisfaga sus necesidades en función de trabajo, que les haya sido de utilidad y que no les haya resultado demasiado aburrido y largo. Por supuesto, todas las dudas y consultas las resolveremos en la próxima clase. Les envío un saludo y que tengan muy buena semana. Hasta luego.